Hola, continuamos con nuestras clases de física de segundo de bachillerato. Estamos con el bloque 3, ondas y óptica, y en concreto con el tema 3, óptica geométrica. Ya en la clase anterior, en el vídeo anterior, estuvimos viendo las aproximaciones que íbamos a tener que tomar para poder desarrollar la óptica geométrica al nivel que vamos a estudiarla. En concreto, era lo que se conocía como óptica en aproximación paraxial o óptica de Gauss, en zona de Gauss. Era suponer que podíamos hacer los ángulos tan pequeños como quisiéramos. Entonces los senos de los ángulos y las tangentes de los ángulos se convertían en los propios ángulos. Eran prácticamente una aproximación. Era como linealizar la óptica. Vamos a empezar el vídeo de hoy desarrollando la ecuación general que nos va a permitir, a partir de ella, deducir las distintas ecuaciones que vamos a utilizar para analizar los dispositivos ópticos que vamos a estudiar. Por un lado los espejos y por otro lado las lentes con la aproximación de lentes delegadas. Y para ello necesitamos encontrar lo que se conoce como el invariante de Abbe, una expresión desde la cual, como digo, deducir el resto de expresiones. Aquí tenemos un esquema en el que hemos representado un espacio de índice de refracción n y un espacio de índice de refracción n' separados por una superficie de cierta curvatura con centro en C. Aquí vemos que la distancia al centro, el radio de curvatura es R. Entonces vemos que un rayo de luz en rojo A llega a la superficie de separación de dos medios y desde la normal a la superficie, pues ese rayo se refracta. Y de manera virtual genera un objeto en el punto O y una imagen por la refracción en O'. Nuestro objetivo para encontrar el invariante es, conociendo la posición del objeto virtual O, encontrar la posición de la imagen real O'. Es decir, estas distancias de aquí, conociendo S, que es la distancia al centro del eje óptico, del sistema óptico, encontrar S'. ¿De acuerdo? Para ello tenemos los distintos ángulos, sigma y sigma prima, que forman los rayos, la prolongación del rayo A y el rayo refractado sobre el eje óptico, y este ángulo phi, que es el ángulo que forma la normal con el eje óptico. H es la altura desde el eje óptico vertical a la que el rayo A alcanza la superficie de separación. ¿Por qué hemos planteado este sistema? Pues esto es un sistema que, sin perder generalidad, nos plantea una situación en la que tenemos un objeto en un medio y la luz atraviesa un sistema óptico en la que hay una diferencia de índices de refracción, pasa de un medio n a un medio n' y se genera una imagen. Vamos a encontrar una expresión, un invariante, una expresión que permanece constante en una situación así, que son las que nos vamos a ir encontrando a lo largo de todo el desarrollo. Bien, para encontrar ese invariante, esa fórmula general, tenemos que hacer tres aproximaciones. La primera de ellas, con la que tenemos que tener en cuenta, nuestra primera consideración, es partir de la ley de Snell, la lógica inicial, es decir, bueno, pues sabemos que n seno de epsilon tiene que ser igual a n' seno de epsilon'. Sería una forma buena de comenzar. Sin embargo, como vamos a suponer que estamos en aproximación paraxial, entonces sabemos que los ángulos los podemos hacer tan pequeños como queramos. No solamente sigma prima o sigma, sino todos los ángulos de nuestro sistema. ¿Eso qué significa? Pues que aunque nosotros hemos dibujado con mucha curvatura esta superficie de separación, podemos suponer, sin temor a perder generalidad, que este punto I, ¿no?, el punto de refracción, lo podemos aproximar tanto como queramos al eje óptico. Por el dibujo, para que se viera bien, nosotros hemos marcado una gran curvatura, pero en realidad ese punto I está tan próximo al eje óptico como queramos.
Dada esa aproximación al eje óptico, eso propicia que tanto los ángulos que se forman con el eje óptico como epsilon y epsilon' sean muy pequeños, de tal forma que nuestra ley de Snell se convierte en n por epsilon igual a n' por epsilon'. ¿De acuerdo? Hemos linealizado la física del sistema. La siguiente consideración para llegar a esta fórmula es atender al triángulo ICO e ICO'. Atendemos a los triángulos ICO e ICO'. El triángulo ICO es el que se forma con los vértices I, C y O, que estoy marcando en la pantalla, y el triángulo ICO', pues ICO'. ¿De acuerdo? Evidentemente, como son triángulos, cumplen la condición de que la suma de los vértices de los ángulos de los vértices interiores tiene que ser 180. Por lo tanto, sabemos por ICO que epsilon por ICO sabemos que epsilon más sigma más este ángulo de aquí, que sería 180 menos phi, tiene que ser igual a 180. Entonces, esto nos dice que el ángulo epsilon, que es desconocido para nosotros, tiene que ser igual al ángulo phi menos al ángulo sigma. Y por el triángulo ICO', una consideración similar. Epsilon' más sigma' más 180 grados menos phi vuelve a ser igual a 180. Entonces el ángulo epsilon', que también es desconocido, es phi menos sigma'. Y otra consideración más, que es atender a los ángulos phi, sigma y sigma'. Relaciones trigonométricas con phi, sigma y sigma'. En primer lugar, se puede comprobar fácilmente que el seno de phi, mirando este triángulo rectángulo, que el seno de phi tiene que ser h partido por r. ¿Y por qué es h partido por r? Que uno podría pensar, eso es imposible, porque r es la distancia SC y el triángulo que nosotros hemos seleccionado es el triángulo que estoy marcando en la imagen. Pero como hemos dicho que estamos en aproximación paraxial, este punto I puede estar tan cerca de S como nosotros queramos. En el límite está prácticamente en S, por lo tanto, es una aproximación factible. Pero es que además, como estamos en aproximación paraxial, el ángulo phi es muy pequeño. Entonces, por la aproximación paraxial, phi va a ser igual a h partido por r. ¿De acuerdo? Lo mismo nos va a suceder con sigma y con sigma'. En el caso de sigma, podemos comprobar que la tangente de sigma tiene que ser igual a h partido por s. ¿Por qué? Porque de nuevo, como I se puede aproximar tanto como queramos a s, el triángulo
rectángulo este que estoy dibujando aquí, en realidad tiene como uno de sus catetos la distancia S, desde el objeto O hasta el punto de corte de la curvatura de la superficie de separación entre los dos medios y el eje óptico. Y por la aproximación paraxial, sigma tiene que ser igual a h partido por s. E igualmente, la tangente de sigma prima tiene que ser igual a h partido por s prima, por la misma razón, y por la aproximación paraxial nos queda que sigma prima es igual a h partido por s prima. Todas estas relaciones que estamos estableciendo nos van a proporcionar la ecuación que estamos buscando. De acuerdo. Si ahora, aprovechando todas las relaciones que están recuadradas, sustituimos en la ley de Snell, tendríamos que n epsilon tiene que ser igual a n' epsilon prima. Epsilon y epsilon prima hemos visto que son estas cosas de aquí, por lo tanto, n es phi menos sigma y n' es phi menos sigma prima. Y hemos visto que phi y sigma prima son estas cosas de aquí. Por lo tanto, n h partido por r menos h partido por s tiene que ser igual a n' h partido por r menos h partido por s'. Dividiendo por h en ambos miembros, encontramos el invariante de AB. N por 1 partido por R menos 1 partido por S va a ser igual a N', 1 partido por R menos 1 partido por S'. Y esto es igual a una constante, que podemos llamar Q. Y este es nuestro invariante de AB. Con esta ecuación se pueden deducir el resto de ecuaciones que vamos a utilizar a lo largo del tema. Y vamos a comprobarlo en algunos casos especiales, pues para comprobar que esta ecuación encierra toda nuestra desarrollo de la óptica geométrica. Es muy interesante, es muy bonito porque en este tema estamos trabajando de una manera deductiva. Hemos planteado una serie de premisas, una serie de hipótesis que vamos a considerar, o postulados, queremos llamarlo así, como son la aproximación paraxial, las condiciones de Maxwell y las leyes de la óptica geométrica que ya vimos en el tema 2. Todo eso son nuestros postulados. Y hemos alcanzado con esas cosas, con esas herramientas, una expresión, que además sabemos que es invariante, porque nos proporciona una constante, algo que permanece constante. Y ahora a partir de aquí deducimos las expresiones para cada caso concreto, porque claro, cada sistema óptico estará dispuesto pues de espejos, de lentes con espejos, un batiburrillo de cosas que hay que analizar cada situación por separado, ¿vale? Entonces, a modo de práctica, vamos a añadir algunos casos especiales.
Imaginemos que en vez de tener una superficie curva, tenemos una superficie plana. Pero también refractante. Claro, la superficie curva es una superficie general. Sin embargo, la superficie plana es una superficie ya particular. Entonces, en ese caso, tenemos una condición. El radio de nuestra curva, el radio de curvatura de la superficie refractante tiene que hacerse infinito para tener una superficie plana. Si nosotros hacemos R igual a infinito, en nuestro invariante de Abbe es evidente que esto, si tiende a infinito, este término tiende a cero, y por lo tanto esto lo podemos eliminar. Y se nos queda que, con los signos menos, que n partido por s es igual a n' partido por s'. Vemos que es el invariante de Abbe aplicado en la superficie plana refractante simplifica la ecuación. Otro caso interesante puede ser un espejo. En vez de una superficie refractante, vamos a pensar en un espejo que sea esférico, es decir, que tenga curvatura. Entonces va a tener un radio que no puede ser infinito, ni cero. El caso del espejo esférico tiene una situación que es particular y que hay que tener en cuenta para poder interpretar bien los espejos. Y esto nos puede servir a modo de ejemplo para cuando trabajemos en situaciones, en los problemas. Y es que, como en un espejo se produce una reflexión de la luz, vamos a entender que la luz se refleja por completo, entonces no hay dos medios. Aquí en nuestro ejemplo del invariante de Abbe tenemos un medio n y tenemos un medio n'. Sin embargo, si un rayo de luz llega y se refleja, ya no puede pasar por dos medios, sino que pasa por uno solo. ¿Eso matemáticamente cómo se interpreta? Pues eso se interpreta en la ecuación, porque claro, la ecuación en sí misma es tonta. La ecuación no entiende de sistemas físicos. Somos nosotros como físicos los que tenemos que adaptar nuestro modelo. Pues eso se explica suponiendo que n es igual a menos n'. Es decir, el índice de refracción inicial y el final son el mismo, lo que pasa que se cambia de signo por la reflexión de la luz. Para que la ecuación, la expresión, pueda interpretar la reflexión de la luz. En ese caso, si partimos del invariante de Abbe, es evidente que n y n' son iguales, solo que se cambian de signo. Entonces, yo puedo eliminarlos los dos, porque está multiplicando a todo el miembro, y me queda 1 partido por r menos 1 partido por s es igual a menos 1 partido por r menos 1 partido por s'. O lo que es lo mismo, 2 partido por r, pasando esto de aquí al otro miembro, igual a 1 partido s' o 1 partido por s, 1 más 1 partido s'.
y esta es lo que se conoce como la ecuación del espejo esférico, ¿vale? Evidentemente tenemos que tener en cuenta que R, que es el radio de curvatura, hay que considerarlo también con su criterio de signo. En el caso de espejos convexos hay que considerarlo positivo y en el caso de espejos cóncavos negativo, con valor negativo. Es seguir el criterio de signos que ya vimos en el vídeo anterior, ¿vale? R es mayor que 0 en espejos convexos y R es menor que 0 en espejos cóncavos. Y vamos a hacer una tercera aplicación por practicar, que es el espejo, de nuevo, pero un espejo en este caso plano. Es decir, un espejo que tiene un radio infinito de curvatura. En este caso, tenemos que combinar ambas interpretaciones matemáticas. Entonces, R es infinito y n tiene que ser igual a menos n'. Es evidente que el invariante de Abbe en este caso se simplifica más que en ninguna otra ocasión. Tenemos, por un lado, que estos términos que van como 1 partido r se anulan y n con n' se simplifican y queda un signo menos, es decir, quedaría menos 1 partido por s igual a menos 1 partido por s'. Entonces nos queda que s' es igual a menos s, lo cual es una identidad que es cierta. Evidentemente, la distancia a la que se encuentra el objeto y la imagen en un espejo plano respecto del espejo es la misma. Ya veremos que evidentemente S, recordemos que es la distancia desde el sistema óptico al objeto y S' es la distancia del sistema óptico a la imagen. Como vemos aquí, por ejemplo, en el invariante de Abbe, como se ve S y S'. Pues bien, estas son algunas aplicaciones del invariante de Abbe. ¿Se nos pueden presentar estas tres situaciones en los problemas? Pues podrían. Nosotros no sabemos el invariante de Abbe y las simplificaciones o restricciones matemáticas que hay que aplicar y se obtienen las expresiones que hagan falta. ¿De acuerdo? Muy bien. Normalmente lo que se suelen dar son otro tipo de expresiones. El espejo esférico sí aparece en los problemas y el espejo plano también. En general, una superficie plana refractante tiene que ver con una lente delgada, pero ya veremos cómo se deduce la expresión exacta de una lente delgada, porque no es exactamente una superficie plana, ¿vale? Bien, vamos a seguir con otro apartado. Aquí vamos a hablar de otra relación óptica, geométrica, que es el aumento lateral. Digamos que, como bien viene expresado aquí, si ante un sistema óptico situamos un objeto de tamaño i contenido en un plano perpendicular al eje óptico, por las condiciones de Maxwell, el sistema producirá una imagen normal al eje de tamaño i'. ¿De acuerdo? Es decir, yo tengo mi sistema óptico y mi eje óptico y mi sistema óptico. Si yo sitúo una imagen perpendicular al eje óptico de tamaño i, pues podemos asegurar vamos a inventárnoslo porque desconocemos cómo se va a presentar. Imaginemos que se genera una imagen
también perpendicular, como recordamos de las condiciones de Maxwell. Pues esta relación entre el tamaño del objeto y de la imagen se llama aumento lateral, ¿de acuerdo? Y podemos llamar, se suele escribir así: beta' es igual a i' partido por i. Esto es el aumento lateral. Muy útil para resolver problemas, ¿de acuerdo? Esa razón es constante en el caso de un sistema óptico centrado y perfecto, ¿de acuerdo? Que es el que cumple las condiciones de Maxwell. Por lo tanto, esa fórmula del aumento lateral se puede utilizar en muchas situaciones. Si estamos en una situación en la que el sistema óptico está formado por un conjunto de distintos dispositivos ópticos, distintas lentes, espejos, etcétera, 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 si el sistema óptico está formado por varios dispositivos que forman, supongamos por ejemplo, K-1 imágenes entre medias del objeto y la imagen final, el aumento lateral será la última imagen, el tamaño de la última imagen, partido por el tamaño del objeto. Bueno, la última imagen vamos a poner de la imagen final, que hemos utilizado ese concepto, tamaño de la imagen final. ¿De acuerdo? No creo que nos encontremos en selectividad con una situación así, pero bueno, es bueno también saberlo. Otro aspecto importante es, lo vamos a poner aquí, importante, se suele olvidar mucho, criterio de signos. Ese criterio de signos, ese convenio de signos que vimos en el vídeo anterior, hay que aplicarlo también en todas las fórmulas de la óptica, llevan su criterio de signo. Por lo tanto, dependiendo de cómo sea la imagen o el objeto, su tamaño, si está por encima del eje o si está por debajo del eje, sabemos que es positivo en ese caso y negativo en el caso que apunta hacia abajo. Entonces eso hay que tenerlo en cuenta. Luego el aumento lateral, evidentemente, es una razón que puede ser negativa, no tiene por qué ser positiva. Muy bien, pues podemos continuar con otro punto fundamental de la óptica geométrica en aproximación paraxial, como son los elementos cardinales. En la óptica geométrica, como decimos, en aproximación paraxial, hay 3 pares de puntos y 3 pares de planos que son fundamentales para la construcción de imágenes, para que nos permitan realizar el trazado de rayos y construir, pues eso, a partir de los objetos que tenemos, construir las imágenes, ¿no? Pensar siempre las lentes de unas gafas, en un microscopio, y su objetivo, ¿no? Para el que está hecho, para que una persona que tenga problemas de vista pueda visualizar bien las imágenes, lo que le rodea, o que por ejemplo, un microscopio pueda ampliar las imágenes situadas en la muestra, etcétera, ¿vale? Bien, vamos a ir viendo uno a uno cada uno de los elementos más importantes, de los elementos cardinales. El primero de ellos son los focos y planos focales.
quizás son los más famosos, y podemos distinguir un foco objeto, un foco imagen, un plano focal objeto y un plano focal imagen. Bien, en un sistema óptico en aproximación paraxial, encontramos el foco objeto, si encontramos un punto sobre el eje óptico, que lo vamos a llamar F, según el cual todos los rayos de luz que pasen por el foco objeto después de atravesar el sistema óptico salen paralelos al eje óptico. Aquí ponemos el símbolo del infinito para indicar que llegan hasta el infinito, ya no vuelven ya no se pueden, no son secantes, no son rayos secantes, ¿de acuerdo? Son paralelos al eje óptico. Ese foco es único, ¿de acuerdo? En un sistema, como digo, en un sistema óptico en aproximación paraxial, y ese foco en principio puede ser tanto real como virtual. No tiene por qué ser obligatoriamente real. El foco imagen es un foco que es imagen del foco objeto. Por eso se llaman foco objeto y foco imagen. Es decir, son parejas de puntos que uno es objeto y otro es imagen. Pues el foco imagen es lo contrario del foco objeto. Lo vamos a determinar como F' y es aquel punto del sistema óptico, del eje óptico, que todos los rayos que vengan paralelos al eje óptico, cuando atraviesan el sistema óptico, convergen en ese punto. Eso es el foco imagen. Estos dos puntos posiblemente sean los más importantes tanto en el caso del espejo como en el caso de las lentes, que son los que vamos a estudiar en mayor profundidad, ¿vale? Esto hay que sabérselo de memoria, las características, las propiedades del foco objeto y foco imagen. Al igual que pasaba con el foco objeto, el foco imagen puede ser tanto real como virtual. F pueden ser tanto reales como virtuales. Igualmente, podemos definir dentro de los focos el plano focal objeto y el plano focal imagen, dentro de los elementos cardinales de las focales. Una vez que uno tiene determinado, en el caso del plano focal objeto, una vez que uno tiene determinado el foco objeto, F, el plano focal objeto será el plano perpendicular al eje óptico que pasa por el foco objeto. ¿Qué propiedad tiene el plano focal objeto? Pues que cualquier punto del plano focal objeto, yo he seleccionado aquí un punto que lo he llamado Q, cualquier rayo de luz que salga de ese punto, al atravesar el sistema óptico, todos salen paralelos. Saldrán con una inclinación con respecto al eje óptico, formando un ángulo, pero 100% todos paralelos entre sí. Fijaos la diferencia entre el foco objeto y cualquier otro punto, el único en el que los rayos salen paralelos entre sí y a su vez paralelos al eje óptico, es el foco objeto. ¿De acuerdo? Es el único. El resto de puntos de ese plano focal objeto, los rayos salen paralelos, pero nunca paralelos también al eje óptico. Y el plano focal imagen, de nuevo, una vez determinado el foco imagen F', el plano focal imagen será el plano perpendicular al eje óptico que pase por el foco imagen, y todo punto de ese plano, yo he seleccionado aquí uno aleatorio Q', todos los rayos que vengan paralelos entre sí en una cierta orientación, formando un cierto ángulo con el eje óptico, convergen en un punto. No vamos a hacer un uso tan importante del plano focal objeto, del plano focal imagen, que de los focos, foco objeto, foco imagen.
Pero es bueno que lo conozcamos porque de alguna forma esto nos puede servir porque pensar, por ejemplo, en una zona de la que un foco, una zona de la que se proyecta o sale luz y nosotros colocamos un sistema óptico entre medias y luego queremos una imagen eh, a una cierta distancia. Pensar que siempre que los rayos que salen paralelos entre sí quiere decir que van hacia el infinito. Entonces, para proyectarlos, pues necesitaría una pantalla, una cierta distancia o lo que fuera. Situar objetos o cosas en el plano focal objeto viene muy bien si lo que queremos es colocarlo en un sistema óptico que nos produzca rayos paralelos entre sí. ¿De acuerdo? Eso es importante por si queremos de alguna forma hacer que todos los rayos vayan en una misma dirección. Entonces es un elemento importante. Pero ya digo, nosotros a la hora de resolución de problemas, los planos focales no van a ser tan importantes como los puntos. Vamos a pasar al siguiente tipo de elemento cardinal. En este caso tenemos los puntos y planos principales, también muy importante. Los planos principales y los puntos principales los vamos a estudiar conjuntamente, no como los focos, que lo hemos visto por separado. Bien, dado un sistema óptico, como el que está aquí dibujado, que puede estar formado, recordemos siempre, por un único dispositivo óptico o por varios entre sí, se pueden definir lo que se conoce como los planos principales, que son dos planos perpendiculares al eje óptico, y la intersección de esos planos principales con el eje óptico me proporcionan los puntos principales, que los vamos a llamar H y H'. ¿Vale? Normalmente el punto y el plano se habla siempre de H y H' igualmente, conjuntamente. ¿Qué característica tienen los planos principales? Pues la característica que tienen es que dado un rayo, me da igual en la orientación en la que venga, y penetre en el sistema óptico, una vez que alcance el plano principal objeto H a una cierta altura Z con respecto al eje óptico, estoy completamente seguro de que va a salir por el plano principal imagen a la misma altura respecto del eje óptico que como entró del plano principal objeto. ¿Qué ventaja tiene esto? Esto es una ventaja enorme, porque pensad por un momento en un sistema óptico en el que yo tuviera 25 lentes dispuestas. Eso es una auténtica locura. Pero si yo soy capaz de encontrar el plano principal objeto y el plano principal imagen, H y H', me da igual la orientación de los rayos, que en el momento en que yo sepa dónde se sitúan, la altura, y conozca la altura a la que penetran o que interaccionan o intersectan con el plano principal objeto, sabré a qué altura salen del plano principal imagen, y eso facilita muchísimo el trabajo. Nosotros, al igual que ocurre con los planos focales, no les vamos a dar un uso, digamos, en los problemas. Pero necesitamos conocer los puntos y planos principales para el punto siguiente que vamos a estudiar. Antes de seguir, es bueno indicar que la distancia entre H y H' depende del sistema óptico. Habrá sistemas ópticos en los que la distancia sea menor, en otros será mayor. Por lo tanto, no se puede determinar a priori así, uno no sabe la distancia entre H y H'. Y así es importante que en el caso de lentes delgadas, que son los casos que nosotros vamos a estudiar, H y H' coinciden. Y esto es fundamental. Es decir, tendríamos nuestro sistema óptico y podemos estar completamente seguros que H
y H' están superpuestos. Esto es importante también de cara a la resolución de ejercicios y ya veremos por qué. ¿De acuerdo? Bien. Y por último, para terminar el vídeo de hoy, vamos a ver ese aspecto que conecta con los planos principales y los y las focales, los puntos, el foco objeto y el foco imagen. Nos faltarían otros puntos y planos de los elementos cardinales, que son los que se llaman puntos y planos nodales, pero están fuera de los límites de aprendizaje de este curso, los límites de este curso, y entonces no los vamos a estudiar, ¿de acuerdo? Bien. ¿Qué entendemos, y esto es fundamental sobre todo para el estudio de las lentes delgadas, por focal de un sistema o distancia focal de un sistema? Pues es la distancia que hay entre el plano principal y el punto focal. Llamamos distancia focal objeto o imagen, me da lo mismo. Puede ser distancia focal objeto, distancia focal imagen de un sistema a la distancia siempre medida paralela al eje óptico H', bueno, vamos a poner en orden HF, H', F'. Si hablamos de la distancia focal objeto, HF, si hablamos de la distancia focal imagen, H', F'. El segmento HF, que normalmente se denomina F simplemente, y la distancia focal imagen se denomina, es el segmento H', F', que se suele denominar F'. También se suele decir directamente focal. Focal objeto, focal imagen. Vamos a hacer un ejemplo en un caso general. En un caso general tendríamos nuestro sistema óptico, nuestro eje óptico, ¿vale? Y claro, tendríamos nuestros planos principales, por ejemplo así, ¿vale? H y H' y los focos F, F'. Pues entonces la distancia focal sería focal objeto o focal imagen aquí estaría F y aquí estaría F'. Esto sería en el caso general, ¿vale? Pero en nuestro caso particular, para lentes delgadas, como H y H' coinciden, entonces tenemos la situación siguiente. H y H' están en el mismo punto y F y F'
están aquí. Ventaja, pues facilita mucho el trabajo el caso de considerar lentes delgadas, porque que coincidan los planos principales es muy útil. Ya veremos en los ejercicios que es bastante útil, ¿vale? Pues una vez visto esto, tenemos que definir lo que se conoce como potencia de una lente. La potencia de una lente. Llamamos potencia de una lente a la inversa de la distancia focal. ¿De acuerdo? Y podemos hablar de la potencia objeto o podemos hablar también de la potencia imagen, F', que normalmente se suele trabajar con la potencia de la imagen. ¿Vale? Esto es lo que entendemos por potencia de una lente. Y se mide, curiosamente, si la focal se mide en metros, la potencia se mide en metros a la menos 1 o en dioptrías. Un concepto que es bastante conocido en el lenguaje cotidiano, porque mucha gente utiliza gafas y hablamos muchas veces pues de las dioptrías que tiene cada uno, y eso tiene que ver pues con la potencia de la lente que tenemos como gafa, ¿vale? Entonces vemos que digamos que para el caso B, que es el más sencillo de ver, imaginemos que aquí está nuestra lente de nuestra gafa. Entonces, cuando hablamos de las dioptrías de nuestra gafa, estamos hablando de esta distancia, de esta F', como 1 partido por F', estamos obteniendo las dioptrías, ¿vale? Evidentemente es importante que la F se mida en metros. Siempre decimos que es bueno trabajar en el sistema internacional, pues evidentemente con más motivo aquí si queremos expresar el resultado en dioptrías. Las focales, las F minúscula, no las confundamos con el punto focal objeto y el punto focal imagen, que son F y F' en mayúscula, ¿vale? Cuidado, es un error común confundir las mayúsculas con las minúsculas. De forma general, los puntos se escriben con letras mayúsculas, las distancias con letras minúsculas y los ángulos con letras griegas, ¿vale? Y la focal, tanto objeto como imagen, es decir, estas distancias, F y F', serán capitales de gran importancia para el estudio de las lentes y los espejos, ¿de acuerdo? Digamos que ya hemos alcanzado a esta altura el aparataje necesario para poder adentrarnos ya en el análisis de los sistemas ópticos que vamos a resolver en problemas. Así que el vídeo que resta lo dedicaremos al análisis de los distintos sistemas ópticos a examen, digamos, de cara a selectividad.